Hola, ¿cómo están? Hoy continuamos con nuestras clases de campos y ondas electromagnéticas. Vamos a estar viendo la ley de Gauss y el teorema de la divergencia. ¿Sí? Vamos repasando un poco el concepto de lo que es el flujo del campo eléctrico. ¿Sí? Tenemos una superficie, indicando acá con el cursor, ¿sí? Está siendo atravesada por líneas de flujo. ¿Sí? En este caso nos estamos refiriendo al campo eléctrico. ¿Sí? Su analogía de flujo viene el hecho que, por ejemplo, podría ser un líquido que está atravesando acá, ¿verdad? Esta área. Entonces, eh, podemos hablar de que el flujo de masa sería la cantidad de masa que está atravesando esta superficie S, por ejemplo, la cantidad de un líquido como agua que está atravesando, ¿verdad? Análogamente podemos hablar de un flujo de campo eléctrico como la cantidad de líneas de campo eléctrico que están atravesando esta área en este momento, ¿sí? Entonces podemos hablar de un flujo de campo eléctrico como la cantidad de líneas de campo eléctrico. Y esa cantidad de líneas de campo eléctrico es proporcional al hecho, a esta área. O sea, tengo en este caso, por ejemplo, si tengo más líneas por unidad de área, entonces tengo un mayor flujo de campo eléctrico. Si tengo menos líneas, tengo menor flujo de campo eléctrico, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico puede representarse mediante sus líneas imaginarias, ¿verdad? Que son denominadas líneas de campo, ¿sí? Y puede calcularse como el número de líneas de campo que atraviesan una determinada superficie. Entonces, estamos ya tratando de formalizar, de sistematizar lo que es el flujo del campo eléctrico, ¿sí? Fíjense las posiciones relativas que pueden tener el campo eléctrico y el área, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos un área, ¿verdad? El área en sí, ¿qué es el área, verdad? El área en realidad es un vector, que nosotros vamos a utilizar para explicar el tema del campo eléctrico, es un vector cuyo módulo es el valor del área, ¿sí? Y cuya dirección es perpendicular a esta área cuadrangular. Esta es un área infinitesimal, ds, ¿sí? Entonces, el área infinitesimal, ¿sí? Es esta, que estoy indicando acá, ¿verdad? Este es el valor del área infinitesimal y su dirección es perpendicular, entonces, a esta área. Lo que me está mostrando es las diferentes situaciones que pueden tener las líneas del campo eléctrico respecto al área. Por ejemplo, en el dibujo A, me muestra que el campo eléctrico es paralelo al área, ¿sí? Por lo tanto, el vector de S es perpendicular, ¿sí? Pero esto es paralelo. Luego, en el caso B, ¿verdad? El área forma un ángulo con el campo eléctrico. Entonces, naturalmente, la perpendicular a esa área, que es este vector, va a formar un ángulo alfa con el campo eléctrico, ¿sí? Puede darse la situación en la cual el campo eléctrico, ¿sí? Es totalmente perpendicular a esta área, ¿sí? Y por lo tanto perpendicular al vector del área, ¿sí? Paralelo aquí, ¿sí? Entonces, en cada punto, las líneas de campo eléctrico son perpendiculares a esta área y el campo eléctrico entonces es paralelo a este vector, podría hablarse de un versor unitario que es justamente perpendicular al área, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista matemático, esta es la forma en que voy a caracterizar a un área. Voy a considerar eh, la unidad infinitesimal y un vector perpendicular a esa unidad infinitesimal. Y voy a ver la relación que existe entre esa área, más específicamente entre ese vector y, por ejemplo, en este caso, el flujo del campo eléctrico, ¿sí? Y ahora vamos a ir descubriendo algunas propiedades que se tienen por el hecho, por ejemplo, cuando el área es paralela al campo eléctrico, acá el flujo es cero, ¿sí? Claro, porque no está atravesando el área, ¿sí? Porque es paralelo, entonces no atraviesa ninguna línea del campo eléctrico, atraviesa esta área. Entonces, si esta área es paralela al campo eléctrico, entonces acá no se contabiliza flujo, ¿sí? El flujo, por ejemplo, es máximo en este punto donde el área es totalmente perpendicular, entonces todas las líneas del campo eléctrico le están atravesando, ¿verdad? Entonces ahí es máximo, ¿sí? Y es
Eso es lo que estamos diciendo en esta parte, ¿verdad? Como se aprecia en la figura anterior, el número de líneas de campo que atraviesan una superficie depende de la orientación, ¿verdad? Depende de cómo está el área respecto al campo eléctrico, ¿sí? Una superficie puede ser representada por medio del vector ds, ¿sí? De módulo el área superficie, como dijimos, el vector ds, entonces, su módulo es el valor de esta área infinitesimal y su dirección es perpendicular a dicha área, ¿sí? Entonces una superficie puede ser representada por un vector de S y que tiene una dirección perpendicular hacia afuera de la curvatura, ¿sí? El flujo del campo eléctrico es una magnitud escalar. Entonces, desde un punto de vista matemático ya, yo voy a caracterizar el flujo del campo eléctrico como el producto del campo eléctrico por este vector de S, ¿sí? El producto escalar, ¿sí? Y voy a integrarlo sobre la superficie. De esa manera yo voy a poder realizar conceptualizarle a mi campo el flujo que produce este campo eléctrico. Entonces, matemáticamente, el flujo del campo eléctrico va a ser el producto escalar del vector E por ds, que ya vimos de qué se trata, sobre la superficie S. ¿Ok? Existen algunos campos que ya estudiamos, como por ejemplo el campo producido por una línea, donde es siempre radial respecto a la línea, ¿sí? Entonces, cuando el vector campo eléctrico es constante en todos los puntos de la superficie, entonces, en cada parte de la superficie está habiendo una misma cantidad de flujo eléctrico saliendo de esa superficie, ¿sí? Entonces, se puede escribir en ese caso directamente como el producto del campo eléctrico por la superficie. Esta propiedad nosotros vamos a utilizar. Entonces, esto se da debido a que el flujo del campo eléctrico es constante en determinados casos, ¿sí? Entonces, si el flujo del campo eléctrico es constante en cada punto de la superficie, yo directamente el flujo voy a hallar como el producto escalar de estos dos vectores directamente, sin hacer la integración en ese caso, ¿sí? O mejor dicho, ya sabiendo que puedo aislar los dos términos, ¿ok? Vamos a ir viendo esto a través de los ejemplos, ¿sí? La ley de Gauss, ¿qué es lo que dice? La ley de Gauss, el flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga Q contenido dentro de la superficie, dividida por la constante epsilon, ¿sí? Entonces acá me dice que el flujo total del campo eléctrico está producida por esta carga, o sea, ¿qué origina el campo eléctrico, verdad? Es la carga que se encuentra encerrada dentro de la superficie S, ¿sí? Entonces, esto es lo que está originando el flujo de ese campo eléctrico. Y eso es lo que me dice la ley de Gauss. El flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga Q contenida, ¿sí? ¿Quién origina el campo eléctrico entonces que atraviesa la superficie? Esta carga Q, ¿sí? Dividida por la constante epsilon, ¿sí? Entonces, para aplicar la ley de Gauss es necesario conocer previamente la dirección y el sentido de las líneas de campo generadas, ¿sí? Nosotros generalmente vamos a querer conocer, ¿verdad? La dirección y sentido de este campo eléctrico, ¿sí? Bueno, vamos entonces a un ejemplo práctico para ver cómo se está utilizando el teorema de Gauss y estos conceptos, ¿sí? Tengo yo una línea infinitamente cargada. Voy aquí, a este ejemplo, ¿sí? Entonces, para una línea indefinidamente cargada, infinitamente cargada, la aplicación de la ley de Gauss se aplica aquí entonces, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros ya sabíamos cuando hicimos el cálculo previamente, en las primeras clases hicimos el cálculo que se produce por una línea infinitamente cargada. Habíamos descubierto que el campo eléctrico siempre era perpendicular a la línea y como un radial, ¿sí? Entonces siempre era perpendicular. Acá le vemos a E siempre perpendicular a esta línea cargada que dibujamos en rojo, ¿sí? Entonces, nosotros
ya conocíamos este campo, ¿sí? El campo es siempre radial y perpendicular a la línea de carga, ¿sí? Entonces, ahora elegimos alguna superficie que tenga una simetría que me facilite el cálculo de ese campo, ¿sí? Entonces, veo que un cilindro coincide con el lecho, ¿verdad? El cilindro, porque en cada punto el campo eléctrico va a ser perpendicular a ese cilindro, ¿sí? Entonces, voy a poder cumplir esta parte, ¿sí? De que el flujo del campo eléctrico es constante en toda la superficie. Por eso escojo, en este caso, un cilindro, ¿sí? Escojo el cilindro, ¿sí? Para contener a esta línea. El cilindro entonces va a tener radio R y una altura L, ¿sí? Acá es importante notar que, ¿qué pasa en las tapas de este cilindro? En las tapas de este cilindro se da justamente el hecho de que el campo eléctrico es paralelo a la superficie S1 y a la superficie S2, ¿verdad? Se da este hecho que habíamos mostrado acá. El campo eléctrico entonces en ese momento es paralelo. Estas serían las tapas, ¿sí? Solo que la tapa de abajo miraría la flecha hacia abajo, pero se da el hecho entonces de que el campo eléctrico es paralelo en ese momento a esas superficies. Es por eso que la tapa superior y la tapa inferior no contribuyen, ¿verdad?, al campo eléctrico, solamente el área lateral, ¿sí? Entonces, como el producto escalar ahí, entonces de E por S1 y por S2 me va a dar 0, porque es coseno de el ángulo que van a formar ahí va a ser 90 grados y coseno de 90 grados me va a dar 0. Entonces, eso sí ya aplico ya el producto escalar, ¿sí? Entonces, yo veo que S1 y S2 no contribuyen, ¿verdad? El único flujo que se produce es por el área lateral, ¿sí? Entonces, en ese caso voy a aplicar la fórmula del flujo eléctrico, ¿sí? El flujo eléctrico es la integral de E por ds, ¿sí? Entonces, el módulo del campo eléctrico por el módulo de S coseno de θ, ¿sí? Resulta que como es simétrico y constante alrededor de toda la longitud, entonces resulta que es E por ds, ¿sí? E sale porque el campo eléctrico es constante en esta línea, en todas las partes es constante, ¿sí? Porque suponemos una distribución uniforme de carga, ¿sí? Entonces, en ese caso, solamente tengo que quitar el campo eléctrico e integrar ds. Entonces me sale E 2πrl, ¿sí? Al integrar el área lateral es 2πrl, ¿sí? Entonces, acá ya hallé el flujo total, ¿sí? Ahora, entonces, me queda relacionarlo con la ley de Gauss, ¿sí? La ley de Gauss me dice que este flujo total va a ser igual a Q sobre epsilon sub 0, ¿sí? Y es exactamente lo que hago en esta parte, ¿sí? E2pi por R por L es igual a Q sobre epsilon sub 0, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que yo voy a en ese momento entonces tener la distribución Q, en ese caso, Q, como es una distribución uniforme, es lambda por L, ¿sí? El Q va a ser lambda por L. Es por eso que en esta parte de la diapositiva, ¿sí? Aquí, bueno, ahí se puede ver, al colocar el cursor ahí, veo como 2pi por R por L, ¿sí? En vez de Q, uno va a ser la distribución lineal lambda por L. Eso es Q, ¿verdad? No hay problema con eso.
Y nosotros sabemos que esa carga, ¿por qué? Porque lambda va a ser Q dividido L. Entonces pasa multiplicando y en vez de la carga yo puedo poner lambda por L si lambda es la distribución lineal. Entonces al multiplicar la distribución lineal por L me da eh, la propia carga, ¿sí? Entonces igualo las dos partes de la ley de Gauss. En el lado izquierdo yo había calculado más arriba, ¿sí? El valor del flujo eléctrico que me salió E por 2pi por R por L, ¿sí? R minúscula L. Entonces, esa parte de la ley de Gauss que yo hallé primero, igual a la segunda parte de la ley de Gauss que me dice que es Q sobre epsilon sub 0. Pero en vez de escribir Q, escribo directamente lambda por L, ¿sí? Entonces ahí puedo simplificar la L mayúscula, ¿sí? Y me queda directamente que el campo eléctrico es igual a lambda sobre 2pi epsilon sub 0 por R, ¿sí? Entonces, fíjense que utilizando la ley de Gauss, puedo hallar mucho más rápido la expresión exacta del campo eléctrico de una distribución de línea uniformemente cargada, que en este caso esa distribución vale lambda. ¿Ok? Vamos a ver ahora un segundo caso de aplicación del el campo eléctrico. ¿Sí? Acá miramos el segundo caso de aplicación. ¿Sí? En este caso, lo que yo voy a tener es el cilindro es macizo, ¿verdad? Y está uniformemente cargado, tiene una distribución de carga uniforme adentro del cilindro, ¿sí? Pero primeramente voy a tener el cilindro interno, y ese cilindro interno fíjense que el cilindro tiene un radio A, ¿sí? Al principio R va a ser inferior a A, así como me muestra en la figura del medio de las tres figuras de los cilindros color granate, ¿sí? Entonces, el cilindro macizo, ¿verdad? Que tiene un valor de A igual a 2 centímetros, está uniformemente cargado en todo su volumen con una densidad volumétrica de carga de 4 por 10 a la menos 6 coulomb y metros cúbicos, ¿sí? Entonces, en este caso, conocía la carga Q contenida en una superficie R y longitud L, determinar el módulo del campo eléctrico aplicando la ley de Gauss, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer ese valor, evidentemente, primero cuando R es menor a A, ¿sí? Entonces, cuando R es menor a A, Q minúscula no va a ser todavía toda la carga, sino que va a ser parte de ella. Es por eso que aplicando la ley de Gauss, escribo lo que me muestra en la parte de abajo, en mi cursor, ¿sí? Acá aplico la ley de Gauss, ¿sí? 2pi epsilon sub 0 R. Esta R es menor todavía a el valor de A, dividido L. ¿Sí? Voy haciendo los análisis, ¿sí? Entonces, fíjense en ese caso, ¿verdad? Que yo, para tener la carga, voy a necesitar multiplicar la distribución volumétrica por el volumen de ese tramo de que tengo en ese momento, este cilindro interior que me muestra en naranja. Este cilindro interior que está en naranja tiene un radio R minúscula y un tamaño L, ¿sí? Entonces, cuando el radio todavía no llega a tener la del cilindro completo granate, que es A, cuando R es inferior a A, entonces se cumple lo siguiente. La carga, como la distribución volumétrica es uniforme, es este valor multiplicado por esta área, ¿sí? El área va a ser área de base, pi por radio al cuadrado, R en minúscula en este caso, por la altura, ¿sí? Y es exactamente eso. Esto que tenemos acá es pi por radio minúscula cuadrado por la altura L. Entonces esa es la carga que se tiene en ese momento, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿sí? Yo
voy a tener el valor que yo hallé, que es E por S. S, en ese caso, va a ser el área lateral, que va a ser 2pi por radio, ¿sí? 2pi por radio por altura, L, ¿sí? Es por eso entonces, que dividido epsilon, que era 8,85 por 10 a la menos 12. No se olviden de epsilon que está acá abajo, ¿sí? Este es Q recién. Pero para usar la ley de Gauss era Q sobre epsilon sub 0. Entonces, en vez de Q, voy a poner esta expresión que está aquí, ¿sí? Que es multiplicar el volumen, que todavía no llega a valer A, ¿sí? Por la densidad volumétrica. Y ese volumen era, perdón, era 2pi epsilon sub 0 RL, ¿sí? Ah, ya se halló eso. Entonces, este valor que está acá, voy a dividir 2pi epsilon sub 0 RL, ¿sí? Que yo ya hallé antes. Entonces, L se va a ir con L, R al cuadrado, va a ir una R ahí, ¿sí? Y ahí entonces va a poder quedar el valor, ¿sí? Recuérdense, como les había dicho, que K, la constante K es 8 por 10 a la menos, epsilon sub 0 es 8,85 por 10 a la menos 12. ¿Sí? K es 9 por 10 a la 9. Pero fíjense que ustedes pueden hacer eso, ¿eh? Pueden multiplicar 1 sobre epsilon sub 0 es lo mismo que K. Entonces ustedes hacen 9 por 10 a la 9 por este número, 4 por 10 a la menos 6, ¿sí? Multiplicado por pi y es que les sale este número, ¿sí? R al cuadrado se va con la R que está aquí, esto que hallamos que era del área lateral. Esta R y esta L se simplifican, ¿sí? Y entonces, llevando en cuenta esos valores, que yo llego a esta expresión del campo eléctrico cuando el radio R es menor a A. Después ya se da el caso que el radio R es mayor a esta A, ¿sí? En ese caso, ¿verdad? Yo voy a tener, el radio R ya va a ser directamente el valor de A, ¿sí? Porque ese es todo el volumen en el cual hay una carga, por L, ¿ok? ¿Está bien? Pero en ese caso, R no va a ser A, porque va a ser mayor a A. Entonces, esta parte del denominador va a permanecer igual. Este numerador lo que va a cambiar, ¿sí? En vez de Q, voy a utilizar esta expresión. El volumen ahora va a tomar ya el valor de A, que es 0,02 elevado al cuadrado por L, ¿sí? Por eso es que la L se va y la R se queda abajo, ¿sí? Entonces, haciendo todos esos cálculos, yo llego a este valor, veo que es independiente de L, que solamente depende de R. Entonces, como no me indica R, solamente me dice que está fuera, ya sobrepasa A, entonces dejo todo en función de R. Entonces, de esa manera se resuelve este problema, ¿sí? Todo pasa entonces por reemplazar K por el valor que va teniendo. En este cilindro es el cilindro interior. Aquí, este cilindro. Entonces, pi por radio minúscula al cuadrado, ¿sí? Por L. Por eso aparece esto. Pi por radio minúscula al cuadrado por L. Esa es la carga. Pero tiene que estar dividido 2pi epsilon sub 0 RL. Por eso que R y L se van y queda una R nomás arriba, ¿sí? Y K, que era 1 sobre epsilon sub 0 K, es 9 por 10 a la 9, se multiplica por esto y me sale entonces este valor. Para la segunda parte, el radio es mayor que A, ¿sí? Entonces la carga donde pudo haber estado contenido todo es justamente hasta el valor de A nomás, no puede ser superior a eso. Entonces por eso se pone 0,02 al cuadrado, que es el radio A. En ese momento vale 0,02 metros, porque estamos en el sistema internacional. 2 centímetros son 0,02 metros, ¿sí? Entonces multiplico esto por esta densidad que me dio desde un principio por L.
y divido por el valor que yo tenía, 4pi, 2pi epsilon sub 0 RL. ¿Sí? Entonces, manipulando de esa forma y basándome en la ley de Gauss, llego también al resultado que me está dando aquí. ¿Ok? Por último, voy a fijarme en la distribución de carga de una esfera. ¿Sí? Acá nuevamente el problema tiene simetría, porque en una carga, en una distribución de carga eléctrica, se comprueba que si una esfera está cargada eléctricamente, es como que en el punto está actuando una carga total. ¿Sí? Esa es una propiedad que se encuentra. ¿Ok? Entonces, en cada punto de la esfera hay una superficie que es saliente por definición de superficie esférica. Entonces, son paralelos a este campo y el campo es máximo. ¿Sí? Es por eso que al hacer la integral para el flujo es directamente E por el área de una esfera que es 4pi por R cuadrado. Entonces el flujo va a ser directamente el producto del campo eléctrico por el área de esta superficie que es 4pi por R al cuadrado. Entonces el producto de eso ya me está dando el flujo. Solamente necesito ahora hacer K sobre epsilon sub 0. ¿Sí? Y me da ahí entonces las diferentes relaciones. ¿Sí? Tengo, en primer lugar, el caso de que R es menor a R, el radio total de la esfera. ¿Sí? Entonces, lo que se mantiene constante es la distribución. ¿Sí? Entonces, Q minúscula dividido el radio minúscula al cubo va a ser igual a Q mayúscula dividido radio mayúscula al cubo. Se mantiene constante la proporción. ¿Sí? Entonces, como yo no tengo como dato Q, pero sí tengo como dato Q mayúscula, entonces finalmente yo veo, para aplicar la ley de Gauss, que Q es Q mayúscula sobre R minúscula al cubo dividido R mayúscula al cubo. ¿Sí? Yo puedo hacer esa propiedad. ¿Ok? Y de hecho que la hago. Al hacer esta parte de la ecuación igual a Q minúscula, tal cual me decía aquí, Q por R minúscula al cubo sobre R mayúscula al cubo, hago igual a esto, entonces se me va a ir la R cuadrado con R al cubo minúscula y voy a llegar a una expresión de ese tipo, ¿sí? Entonces, cuando, fíjense qué es lo que hacemos en esta parte del problema, ¿sí? Porque la ley de Gauss me obliga a que yo tenga el área de la esfera, ¿sí? El área de la esfera igual a la carga, ¿verdad? Y tengo dos posibles valores de la carga. Cuando el radio es inferior al radio R total de la esfera, cuando estoy adentro, entonces esa carga está en estas proporciones. Y yo despejo ahí, ¿verdad? Porque carga dividido R cubo, Q minúscula dividido R minúscula al cubo, la distribución en la que permanece constante va a ser igual a Q mayúscula dividido R mayúscula al cubo, ¿sí? Entonces hago cumplir la ley de Gauss. En cambio, cuando yo R minúscula supera R, yo ya estoy fuera de la esfera, entonces toda la carga contenida es directamente la carga que tiene la esfera que es Q mayúscula, ¿sí? Entonces hago cumplir la ley de Gauss. Entonces, en esta ecuación, primeramente reemplazo por esto, ¿sí? Entonces, por eso es que vemos que R al cubo se va con este R cuadrado y queda R nomás. U baja solo porque no tenía cómo simplificarse, baja directo. 4pi epsilon sub 0, ¿sí? Este epsilon sub 0 está acá y 4pi baja de este, que está multiplicando, pasa dividiendo, epsilon sub 0 viene de aquí, ¿sí? Y R cubo es la expresión que está ahí. Entonces, es el valor del campo eléctrico cuando R es inferior a R.
¿sí? Cuando R es mayor que R, ¿qué pasa? ¿Sí? En ese caso, Q es directamente Q. Entonces hago el despeje nomás, pues ya hay. ¿Sí? En vez de Q pongo Q mayúscula y despejo nomás. 4pi epsilon sub 0 R cuadrado. Entonces, es mucho más simple cuando R minúscula es mayor a R. Entonces ahí puede hallar directamente el valor que tiene entonces el campo eléctrico en una esfera. ¿Sí? Por último, veo lo que es la divergencia de un vector. Un vector, entonces, suponemos la existencia de un vector que tiene derivadas parciales de cada componente. La derivada, por ejemplo, de x es 1, de y también es 1 y de z es 1. ¿Sí? Ahora, el teorema de la divergencia dice que si f es un vector de 3 dimensiones y con derivadas parciales de primer orden, que sí se cumple, por ejemplo, en este caso, f tiene derivadas parciales de primer orden, se cumple que el flujo a través de la superficie S es igual a la divergencia, y la divergencia es este operador. Es un operador que deriva, ¿sí? Es igual a la divergencia a través de volumen B limitado por la misma superficie. Entonces, vamos a ver que existen problemas donde esta divergencia no es difícil de calcular y me va a ayudar a calcular entonces, por el teorema de la divergencia, el campo eléctrico. Sin más, vayamos a un ejemplo, ¿sí? Entonces, acá tenemos el ejemplo. Dada la siguiente distribución de carga, ¿sí? Rho vale Rho sub 0 para R menor a R sub 0. Rho es igual a menos A sobre R cuadrado para R mayor o igual a R sub 0. Calcular las distribuciones de potencial y campo en función de R. ¿Sí? Y ahí vamos entonces viendo cómo hacer eso. ¿Sí? Veo que como se trata de una distribución esférica, entonces tengo Rho igual a Rho sub 0 para R menor a R sub 0. ¿Sí? Entonces, se divide en dos el problema. ¿Sí? Ahora lo que voy a ver es que la divergencia no es difícil de hallar en este caso. ¿Sí? Yo ya sé, ¿verdad?, que el flujo a través de esa esfera va a tener esta forma. Lo que no conozco es la expresión particular del campo eléctrico, pero yo ya sé que ese campo eléctrico va a ser perpendicular a esa área, por eso el área de la esfera ya estoy copiando nomás ya directamente. ¿Sí? Y después hago una integral de la distribución volumétrica por el volumen, ¿sí? Y en este caso utilizo coordenadas esféricas. Diferencial tita, diferencial phi y r cuadrado diferencial r. ¿Sí? Entonces yo ahí hago mis integrales. ¿Sí? Primero integro de 0 a r, eso es r al cubo sobre 3, queda ahí. ¿Sí? Seno de tita de 0 a 1, ¿sí? Eso me sale, la integral de seno es coseno, ¿sí? Entonces, yo hago los límites coseno, y entonces el coseno de 180 es 1, 1 menos menos 1, quiere decir que esta parte de la integral me da 2. Esta parte de la integral me da r al cubo sobre 3, y hice esa integral. Esta parte de la integral me da 2, ¿sí? Y esta parte de la integral es directamente 2pi. Entonces 2 por 2pi me da 4pi por r al cubo sobre 3, que es lo que tenía. ¿Sí? El pi sale afuera, ¿verdad? Y rho valía rho sub 0 en ese momento. Entonces fíjense cómo de esta manera puedo obtener el campo eléctrico directo, porque en este caso la divergencia de este vector no era difícil de calcular, tenía simetría circular. ¿Sí? Entonces, igualando este término a este término, entonces acá vamos a ver el r cubo se va con este r cuadrado, ¿sí? 4pi se va con 4pi, ¿sí?
Entonces, de este lado va a quedar rho R sobre 3 epsilon, ¿sí? Que es exactamente rho por R sobre 3 epsilon sub 0, así como dijimos, ¿sí? Ahora, fíjense que lo que se quiere ver es el otro límite, ¿sí? Vale rho sub 0. Y rho igual a 0 para R mayor igual a R sub 0, ¿sí? Acá se encuentra el problema que está en el límite, ¿sí? Cuando es exactamente menor, ¿sí? Se encuentra el valor, nuevamente se halla, ¿sí? Fíjense que en este caso, rho vale 0 para R mayor o igual a R sub 0. Nosotros le llamamos para cuando está inferior. Se cumple para puntos en los que R es estrictamente menor que R sub 0. Cuando R es mayor o igual a R sub 0, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? En ese caso, fíjense, estamos en esta parte. Ya calculamos para R menor a R sub 0. ¿Sí? Cuando R es mayor o igual a R sub 0, en vez de R, ya no podemos más usar directamente R acá, ¿sí? Sino que tenemos que usar R sub 0 porque es mayor o igual a ese valor, ¿sí? Entonces, en este caso, el R sub 0 va a permanecer ahí y el R minúscula va a tener que descender ahí. 4 pisos se va a poder ir aquí, ¿sí? Pero R cuadrado ya va a tener que bajar porque R sub 0, R pasa a medir R sub 0 en ese momento, que se sustituye. Entonces, la integral en sí era la misma, porque en el otro era R minúscula al cubo, y en este caso va a ser R mayúscula al cubo, ¿sí? Y va a pasar el área acá dividiendo. Y sí, eso sí, 4pi se va a ir. Y entonces ese es el valor del campo eléctrico, ¿sí? De manera análoga, se puede demostrar también cuando el valor específico de R sub 0 es menos A sobre R cuadrado. ¿Por qué? Porque acá se va a ir R cuadrado con esto, ¿sí? Y la integral de R va a ser directamente R, ¿sí? Es por eso que al suplantar entre R y R sub 0 se va a tener ese límite. Aplicando entonces esa integral se puede demostrar fácilmente que se llega a esta expresión haciendo un poquitito de procedimientos algebraicos. Hasta aquí entonces la clase de hoy que me demuestra que en determinados problemas la ley de Gauss por la simetría del problema me permite utilizar y en otros momentos la divergencia del vector no es difícil de calcular. Entonces, con la ayuda de la divergencia del vector o bien con la ayuda de la ley de Gauss, entonces yo puedo estar hallando el campo eléctrico. Entonces ya tengo otras herramientas matemáticas, en este caso la ley de Gauss y el teorema de la divergencia, que me ayudan en problemas de alta simetría o donde para poder resolver y encontrar rápidamente el campo eléctrico. Muchas gracias.